Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí enseñanzas conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vivimos en un mundo que ha eliminado sistemáticamente al Creador, ya su Cristo, de todas las áreas de la vida nacional, gubernamental, educativa, social, científica y familiar. Estas han sido reemplazadas por un sistema defectuoso de racionalismo y pensamiento relativo. El vocabulario ha sido cambiado para dar cabida a las malas prácticas y doctrinas de los demonios. Pero vamos a ver lo siguiente. Esto es verdad única. La palabra pecado prácticamente ha desaparecido de la conversación moderna. Por miedo a parecer críticos, llamamos al pecado de otra manera: un error, una adicción, una tendencia, una mala decisión. Lo ignoramos como si fuera un comportamiento normal y natural. Me atrevería a decir que esto es de lo que habla la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sinceramente creo que ese es el plan de estos espíritus seductores que están ahora en el mundo. Su objetivo es diluir el mensaje del Evangelio y eliminar palabras como pecado de las ecuaciones. Hermanos y hermanas, llamemos a las cosas por su nombre. Llamemos al adulterio adulterio y no fracaso moral. Llamemos a la fornicación fornicación y no liberación o exploración. Llamemos al pecado pecado y no demos cabida a él en nuestras vidas. ¿Cómo puedo saber que los espíritus seductores me están llevando por mal camino? Aquí mismo te mostramos cómo puedes saberlo. Cuando comienzas a llamar al pecado con una palabra diferente a la que es. Cuando comienzas a etiquetar el pecado con un término socialmente aceptable. Esa es una señal de que ese espíritu seductor te está alejando del camino correcto. En la época en que vivimos, uno debe ser políticamente correcto al mencionar el pecado. Cuando el pecado ya no se llama pecado, se prepara el terreno para que se acojan doctrinas de demonios. Estas doctrinas se describen adecuadamente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. La versión de la Biblia, el mensaje, dice que habrá momentos en que las personas no tendrán estómago para la enseñanza sólida, sino que se llenarán de comida chatarra espiritual, opiniones pegadizas que les hagan cosquillas. Le darán la espalda a la verdad y perseguirán espejismos. Pero no te desvíes de lo que haces. Acepta los momentos difíciles junto con los buenos. Mantén vivo el mensaje. Haz un trabajo minucioso como siervo de Dios. El pecado es todo aquello que es incompatible con la palabra y la voluntad de Dios. El pecado no es lo que la sociedad considera malo, sino lo que Dios ha puesto en su palabra como pecado. Es muy importante que recordemos que la vara de medir lo que es o no es pecado no es la sociedad ni la cultura en la que vivimos. Vivimos en una época en la que el mundo y la cultura están dictados por espíritus seductores, una cultura contraria a las Escrituras y a la palabra de Dios. Tu punto de referencia para el pecado no debería ser el mundo, ni tu sociedad, ni tu iglesia. ¿Me has oído? No debería ser tu iglesia, no debería ser tu pastizal. Tu punto de referencia para el pecado debería ser la palabra de Dios, la Santa Biblia. El ancla de tu vida es la palabra de Dios. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. No trates de endulzarlo. No trates de darle vueltas al tema. La palabra de Dios es definitiva. Lo que Dios llama pecado es pecado. Tú y yo no podemos instruir a Dios, nuestro Creador, acerca de lo que se debe y no se debe hacer. La Escritura, en consecuencia, dice, Romanos, capítulo 1, versículo 34. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O fue su consejero? 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirlo?
pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia habla de la soberanía de Dios en lo siguiente. Isaías, capítulo 40, versículos 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿O con la palma de su mano señaló los cielos? ¿El camino de la prudencia? Job, capítulo 21, versículo 22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, ya que Él juzga a los que son altos? Job, capítulo 36, versículos 22 y 23. He aquí Dios, exaltado por su poder. ¿Quién enseña como Él? Cuando el pecado era pecado, los pecadores se arrepentían. Esto se basaba en el temor de Dios y no en el secularismo. El temor de Dios ha sido reemplazado por el individualismo, cuando el hombre no cree en ningún creador más que en sí mismo. Cuando eso sucede, la autojustificación y el egoísmo toman protagonismo. El pecado es un problema universal que siempre resulta en muerte espiritual para los involucrados. ¿Con qué frecuencia decimos una cosa y hacemos otra? ¿Con qué frecuencia hemos establecido un estándar para los demás y luego lo hemos quebrantado nosotros mismos? El dicho es cierto. Practicamos todos los días lo que creemos. Todo lo demás es cháchara religiosa. Los creyentes, ustedes y yo, debemos dejar de complacer a los hombres y defender nuestras creencias de acuerdo con las Escrituras. Hay mucho discurso religioso, mucha presunción y autosatisfacción, pero todos los días la gente viola con facilidad su conciencia y las enseñanzas razonables del Señor. El Pablo apóstol nos ofrece una visión general del pecado. Romanos 3, del 10 al 18, según la versión de La Voz. Aquí está la Escritura. No hay nadie justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda la verdad. Nadie busca al único Dios verdadero. Todos, a una, se han desviado a la violencia y al derramamiento de sangre. La destrucción y los problemas bordean los caminos de sus vidas y nunca han tomado el camino de la paz. Nunca verás el temor de Dios en sus ojos. No os dejéis engañar por el dicho de que todos somos pecadores, como justificación del pecado. Dicen esto dando a entender que, puesto que todos pecamos, en realidad no deberíamos sorprendernos ni molestarnos por el pecado que nos rodea. Que nunca sea así. Esto no es lo que enseña la Biblia. Cuando el pecado era pecado, los pecadores se arrepentían. La Biblia enseña continuamente la idea de que el hombre es pecador o santo. Los cristianos cometen un error cuando olvidan el significado de cualquiera de estas palabras. Siempre que un cristiano encuentre pecado en su vida, esto es inaceptable y debería entristecernos. No aceptemos el pecado en nuestras vidas. No le demos al pecado nombres aceptables para que podamos vivir en él. Pero escuchemos con qué seriedad nos dijo Jesús que tratamos con el pecado. Mateo 5, 30. Y si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y tírala lejos de ti. Es mejor para ti que se pierda una parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí, Jesús utiliza una figura retórica y no habló literalmente. Lo que Jesús está diciendo es que hay que tratar con rapidez y sin piedad el pecado. Si hay algún pecado en tu vida, quítalo. El pecado es más que malas decisiones y actos deliberados de desobediencia que violan la palabra de Dios y son contrarios a su voluntad. Es eso, y mucho más. Todos los santos deben saber que el pecado es cerrar el blanco o cruzar deliberadamente la línea. Pero también deben saber que el pecado tiene un poder propio. Por extraño que parezca, el pecado parece tener voluntad propia. Como una adicción, el pecado se apodera de nosotros y nos hace actuar de maneras que nunca quisimos. La respuesta a todo esto es Jesús. La cruz de Jesús aborda de manera definitiva y completa la doble realidad del pecado. No solo somos perdonados de nuestros pecados, de nuestros actos voluntarios de desobediencia, sino que también somos liberados del poder del pecado. La aceptación moderna del pecado por parte de la sociedad actual marcó un punto de inflexión en la manera en que nuestra iglesia ve el pecado. Estos pecados mundanos
tanto en la iglesia como en la sociedad, indican un alejamiento cada vez mayor de la luz de Jesucristo. Y todo esto está siendo patrocinado por espíritus seductores y doctrinas de demonios. Debemos oponernos de manera constante tanto a los pecados con los que nos conocemos, como a los pecados que son una nueva frontera para nuestra sociedad. Cuando el pecado era pecado, los pecadores se arrepentían. Esto se basaba en el temor de Dios. Si has pecado, arrepiéntete. Si tienes pecado en tu vida, arrepiéntete. Dios es un Dios que perdona. Él escuchará tu clamor. ¿Qué sucede cuando el pecado se apodera por completo de todo? El problema número 1 en el mundo hoy en día es el pecado. El pecado es un problema tan grande que Dios mismo tuvo que venir y ocuparse de él. ¿Entiendes que Jesús tuvo que descender para ocuparse del pecado? El pecado es la causa fundamental de todos los problemas de este mundo. El pecado es la causa fundamental de todo el dolor del mundo. El pecado. ¿Entiendes que todos los problemas de este mundo se pueden atribuir al pecado? El pecado no es algo en lo que debamos meternos deliberadamente. Debes enfrentarte al pecado en tu vida con extrema, y quiero decir extrema, decisión. Debes tener una actitud implacable cuando tratas con el pecado en tu vida, porque el pecado te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Santiago 1, membrillo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando pecas? Cuando pecas y continúa pecando, y el pecado comienza a apoderarse de tu vida, algo le sucede a la persona. Puede que no se vea en el mundo exterior, pero sucede espiritualmente. Se forma una fortaleza. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por medio de Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando el pecado crece en la vida de alguien y se arraiga en ella, se convierte en una fortaleza para el enemigo. Y una vez que el diablo tiene una fortaleza, no la deja ir. Vemos a personas que luchan por liberarse de un pecado en el que pueden haber entrado consciente o inconscientemente, y se sienten como si estuvieran atadas por alguien o algo. Cualquiera que haya luchado contra una adicción sabe lo que es enfrentarse a una fortaleza. Doy gracias a Dios por no haber tenido que luchar nunca contra ninguna adicción. Pero he visto a gente que ha tenido que pasar por esta batalla, una batalla que pasa factura. Los pastores ven estas cosas. Una adicción es una batalla muy dura. Dios mío, es una batalla muy dura. Las fortalezas son algo que quieres evitar en tu vida. He visto fortalezas que llevaban a gente al hospital. He visto fortalezas que destruían matrimonios. He visto fortalezas que destruían hogares. He visto fortalezas que se llevan la riqueza de las personas. He visto fortalezas que se llevan la salud de las personas. He visto fortalezas que llevan a las personas a un agujero más profundo, del que jamás imaginaron que caerían. No caigan en pecado a la ligera. Muchas personas creen que pueden pecar una sola vez y luego dejar de hacerlo. Pero hermanos y hermanas, no es así. El pecado es muy fuerte, y el problema con las fortalezas es que una fortaleza siempre introduce otra fortaleza. No te mientas a ti mismo y digas, no tengo ningún problema con el pecado, o no tengo ningún aspecto de mi vida que necesite revisar. Jesús estaba diciendo, identifica esa área y resuélvela. Es mejor eliminar ese pecado que pasará la eternidad en el infierno. Gálatas 5, 16, Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es necesario que andemos en el Espíritu en todo momento para no caer en la tentación. Cuando caemos en la tentación, no siempre es fácil salir de ella,
porque el pecado intenta atraparnos hasta convertirlo en una fortaleza. Antes de que un pecado se convierta en parte de la vida de alguien, primero debe ser introducido en la vida de esa persona. Esta es la razón por la que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:22 que debemos huir de toda apariencia de maldad. No solo del mal, sino también del pecado. Necesitamos huir de toda apariencia de pecado, de todo lo que nos enjaule, de todo lo que sea impío y nos convertimos en esclavos. Debemos correr. Una cosa que debemos saber es que estas cosas son aquellas que la carne siempre disfrutará. Amigo mío, tu problema y el mío es el pecado. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí enseñanzas conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vivimos en un mundo que ha eliminado sistemáticamente al Creador Jesucristo de todos los ámbitos de la vida: nacional, gubernamental, educativo, social, científico y familiar. Los han reemplazado por un sistema defectuoso de racionalismo y pensamiento relativo. El vocabulario ha cambiado para dar cabida a prácticas y doctrinas malignas de demonios. La palabra pecado prácticamente ha desaparecido de la conversación moderna. Por temor a parecer críticos, llamamos al pecado de otra manera: un error, una adicción, una tendencia, una mala decisión, y lo ignoramos como un comportamiento normal y natural. Me atrevería a decir que esto es a lo que se refiere la Biblia en 1 de Timoteo 4, 1. Algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Creo sinceramente que ese es el plan de espíritus engañadores que están ahora en el mundo. Su objetivo es diluir el mensaje del Evangelio y eliminar palabras como pecado de las ecuaciones. Hermanos y hermanas, llamemos a las cosas por su nombre. Llamemos al adulterio adulterio y no fracaso moral. Llamemos a la fornicación fornicación y no liberación o exploración. Llamemos pecado al pecado y no le demos cabida en nuestra vida. ¿Cómo puedo saber que los espíritus seductores me están llevando por mal camino? Aquí mismo te mostramos cómo. Cuando empiezas a llamar al pecado con una palabra diferente a la que es, cuando lo etiquetas con un término socialmente aceptable, esa es una señal de que ese espíritu seductor te está alejando del camino correcto. En la época en que vivimos, hay que ser políticamente correcto al mencionar el pecado. Cuando ya no se lo llama pecado, se prepara el terreno para que se acojan doctrinas de demonios. Estas doctrinas se describen adecuadamente en 2 de Timoteo 4, 3 y 5. La versión de la Biblia The Message dice que habrá momentos en que las personas no tendrán estómago para recibir enseñanzas sólidas, sino que se llenarán de comida chatarra espiritual, opiniones pegadizas que les hagan gracia. Le darán la espalda a la verdad y perseguirán espejismos, pero tú no pierdas de vista lo que haces. Acepta los momentos difíciles junto con los buenos. Mantén vivo el mensaje. Haz un trabajo minucioso como siervo de Dios. El pecado es todo aquello que es incompatible con la palabra y la voluntad de Dios. El pecado no es lo que la sociedad considera malo, sino lo que Dios ha puesto en su palabra como pecado. Es muy importante que lo recordemos. La vara de medir para determinar lo que es o no es pecado no es la sociedad ni la cultura en la que vivimos. Vivimos en una época en la que el mundo y la cultura están regidos por espíritus seductores. Una cultura que es contraria a las Escrituras y a la palabra de Dios. Tu punto de referencia para el pecado no debería ser el mundo. No debería ser vuestra sociedad. No debería ser vuestra iglesia. ¿Me habéis oído? No debería ser tu iglesia. No debe ser tu pastor. Tu punto de referencia para el pecado debe ser la palabra de Dios, la Santa Biblia. El ancla de tu vida es la palabra de Dios. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. No intentes endulzarlo. No trates de darle vueltas al tema. La palabra de Dios es definitiva.
Lo que Dios llama pecado es pecado. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Pero Romanos 6, 23 no se detiene allí. Romanos 6, 23 continúa diciéndonos cuál es la solución al pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese don de vida eterna que Jesús nos dio, ¿cómo sucedió? Al proclamar Jesús la victoria sobre la muerte. Cuando Jesús murió, fue a destruir esa recompensa del pecado, que es la muerte. Y Él vino, Apocalipsis 1, 18, RBR 1960. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que, si vas a Cristo, también tendrás victoria sobre la muerte y el infierno. Significa que, si estás en Cristo, reclamarás la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 3, 16, versión King James. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dejes que nadie te diga lo contrario. Dios te ama y demuestra su amor al rescatarnos de la muerte. La respuesta a todas las fortalezas es su nombre: Jesucristo. La respuesta al pecado es Jesucristo. Si hoy estás luchando con el pecado, acude a Jesús. Si tienes el peso del infierno sobre tu vida, acude a Jesús. Si el pecado te ha quitado tu alegría, tu paz, tu esperanza y tu futuro, acude a Jesús. Si estás perdido, acude a Jesús. Vive en Cristo, permanece en Él y permítele que te cambie. Una vez que comiences a vivir en Cristo, esa fortaleza se debilitará. Cuando hablamos de vivir en Cristo, significa que debes aceptar todo lo que Él te da. Debes aceptar todas sus instrucciones y debes seguir sus pasos. Debes permitirle estar en cada área de tu vida. Jesús dijo lo mismo en Juan 15, 4, versión King James. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto que daréis cuando estéis en Cristo es el fruto de la vida. No podéis vivir si no estáis viviendo en Él. Cuando permanezcas en Cristo, vencerás esa fortaleza. He visto a Jesús liberar a alcohólicos, drogadictos y criminales. He visto a Jesús liberarlos, a aquellos que la sociedad descartaba. He visto a Jesús permitirles vencer. ¿Estás viviendo en Cristo? ¿Crees en Él y haces las cosas que te han ordenado hacer? Esto fue verdad única.